El canal del Congreso presenta La visita incómoda se traslada hoy a la Cámara de Diputados para cubrir este acto que va a haber, este foro sobre la reforma al Poder Judicial. Ya están por concluir los foros de la reforma al Poder Judicial. Han sido varios foros y el día de hoy se va a discutir el tema más polémico de todos, que es la elección popular, la elección por voto directo de magistrados, jueces, ministros de la Suprema Corte y todos estos puestos, 6 puestos distintos que se someterían a voto de la gente, al voto de la gente. Entonces vamos a platicar con pues los distintos ponentes que vienen en este foro, pero lo primero que vamos a hacer es ver qué está pasando aquí afuera de la Cámara, porque hay un grupo de manifestantes en contra de la reforma. Entonces vamos a ver si podemos platicar con algunos de ellos para que nos cuenten por qué se oponen a esta reforma. Es la conclusión de lo que estamos haciendo, la posibilidad de dar el diálogo que no escuchen a los representantes. ¿Por qué estás aquí? Para que nos escuchen, para que nos permitan no el diálogo circular que están teniendo. ¿Ustedes son integrantes, son trabajadores del Poder Judicial de la Federación? De la Federación. Todos son trabajadores. Todos, hermano. ¿Y por qué se están manifestando hoy? Por la inconformidad que tenemos, que no han podido abrirnos la puerta para escuchar a la base trabajadora. ¿A los trabajadores no los han escuchado? No al representante sindical que han invitado. A la voz de la base trabajadora. ¿Qué es lo que siente la verdadera voz de la base trabajadora? Pero ¿ustedes a qué aspectos de la reforma se oponen más? En lo particular, a que desaparezca con esto la carrera judicial. Pretenden decir que no habrá una afectación directa y que ese 10º transitorio protege las condiciones generales de trabajo. ¿Hay aspectos de la propuesta de la iniciativa presidencial que ustedes sí comparten o toda la propuesta les parece inaceptable? Esencialmente toda debe ser modificada, esencialmente, porque no podemos hacer un cambio que no le conviene a México. No nada más a la base trabajadora, no nada más al personal, sino a todo México. Eso es lo que a mí me interesa, que los garantes de la Constitución nos hagan a un lado para elegir a personal que ni siquiera puede tener la capacidad de resolver un asunto. ¿Cómo está, consejera? Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo les va? Usted es consejera de la Judicatura Federal. Para la gente que no entiende muy bien esto, el Consejo de la Judicatura Federal es más o menos como la instancia que se encarga de la administración y la vigilancia, ¿verdad? Del Poder Judicial. Y nombramiento de jueces y magistrados, sí, en el Poder Judicial. Y ahora con la reforma, lo que se está proponiendo... Son 2 órganos. Es algo bien interesante. Sí. ¿Por qué no nos lo explica? Sí, cómo no. Con la reforma, el Consejo, como lo conocemos hoy, desaparece, por eso dicen que desaparece el Consejo, pero no las funciones que tiene el Consejo. Ahora las van a realizar 2 órganos. Un órgano que va a ser de administración, que serán de 5 personas, y el otro órgano que será de disciplina y vigilancia, ¿verdad? Que será el otro, y eso sí irían a elección popular. Estamos aquí en el foro y pues fíjense ustedes que me encuentro a 2 personas que creo que tienen posiciones diferentes y siento que podrían debatir un poco. Usted es magistrado de circuito y usted es exfiscal. Entonces,
yo quisiera preguntarles, por ejemplo, ¿cuál es el problema con la carrera judicial? O sea, ¿qué pasaría aquí si pasa esta iniciativa? ¿Se destruiría la carrera judicial? La carrera judicial, según está planteado en la iniciativa de reforma, se trunca a la mitad del camino en el que está actualmente. Se quedaría hasta el nivel de secretario de tribunal o secretario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Actualmente, la carrera judicial comienza con oficial judicial, que es el cargo más bajo de esa carrera, sigue con actuario judicial, secretario de juzgado, secretario de tribunal, secretario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, subsecretario de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y secretario general de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, juez y magistrado. Exacto. Hasta desde lo más abajo, que por ahí empezamos, pues el 99% de los que actualmente somos jueces y magistrados. ¿Y ahora qué va a pasar? Porque lo que nos dice el magistrado es que se va a truncar la carrera judicial. No, él se refiere, de acuerdo a lo que yo entendí, exclusivamente para quienes son jueces de distrito, quienes son magistrados y quienes son ministros, porque de ahí para abajo la carrera judicial puede continuar. Es decir, como él mencionaba, que es meritorio, oficial judicial, actuario, etcétera. Eso va a continuar. Pero ya no vas a poder llegar hasta el puesto más alto. Pero yo quisiera ir más allá. Claro que vas a poder llegar, pero a través de este procedimiento nuevo. Ahora, yo creo que lo importante es analizar si es indispensable, si es necesario, si solamente quienes hayan transitado por esa carrera judicial tienen las aptitudes o capacidades para ser jueces, magistrados o ministros. A ver, ¿qué? Yo les preguntaría si se atreverían a cuestionar el artículo 39 constitucional, de que la soberanía radica en el pueblo y que el pueblo tiene, que todos los poderes dimanan de este y que tiene en todo momento el derecho inalienable de cambiar su forma de gobierno y las instituciones, hasta el derecho a la rebelión incluido. Diputado, ya han pasado varios foros. Sí, entiendo 7. que has Este es el estado séptimo. Entiendo que has estado casi en todos. En todos, excepción del de Jalisco. ¿Ha habido la posibilidad de matizar un poco el planteamiento original de la iniciativa presidencial a partir de lo que se ha escuchado de las propuestas que se han hecho en estos foros? Hay temas inamovibles. La elección de las personas juzgadoras es inamovible. Va porque va. Esa De todas las personas juzgadoras. de todas. Al mismo tiempo. Yo creo que, por ejemplo, lo de hacerlo en etapas es algo que sí me parece que se va a incorporar. Un proceso gradual. Que sea un proceso gradual. Sí. Aunque pues no con la gradualidad que plantean, porque algunos plantean hasta el 2038, pues eso no. Como decía sí, Keynes, en el largo plazo todos estamos muertos. No se puede hacer tan gradual como para que nunca lo veamos. Por ejemplo, aquí alguien habló de un comité de postulación. Sí va a haber un comité, cada poder va a tener un comité de gente que va a recibir. Alguien dice que proponga el pueblo. No, hombre, tú eres abogado, te puedes proponer, ¿no? Todos los que te cumplan los requisitos van a poderse proponer y ahí habrá un comité que haga en base a los requisitos, la revisión, ¿cómo se dice? La criba, para que solo queden pues los perfiles y los mejores perfiles, hombre, en eso estamos de acuerdo. O sea, no es cierto, todas las personas juzgadoras van a poder participar, tampoco es cierto que se van, pues si son... No se le va a dar en la torre a la carrera judicial. Aquí se ha dicho que se truncaría la carrera judicial. Bueno, a ver, lo que no va... A ver, este poder judicial como está constituido ya no puede seguir. O sea, como una cosa del pasado, ya hasta del antiguo régimen, debió haber hecho la reforma ellos mismos. Aquí tú los oyes y reconocen y plantean, pero tardíamente debieron haberlo hecho. Hoy la reforma va en los términos, como yo lo digo. A ver, cuando hablo de una revolución no estoy haciendo retórica. Es una posición única en el mundo, que todas las personas juzgadoras se elijan por el voto universal, secreto y directo. Y implica retos enormes, ciertamente, en todos los sentidos, tanto logísticos, aquí oíste a la presidenta del INE, de recursos económicos, pero todos se van a resolver y se va a hacer de esa dimensión. Y luego cada 9 años los jueces van a ir a la ratificación o a la revocación. Ha llegado el momento de aplicar esos y otros principios. Y al abrir los mexicanos los ojos y mirar los torrentes de luz que despiden, se podrá colocar a nuestra nación en el nivel de la República feliz
a que todos sus habitantes aspiramos. Ahí yo tengo un punto que valdría la pena que revisaran con cuidado los miembros de la comisión. Si son los tres poderes, mal llamados poderes, los que van a proponer a los candidatos, no se elimina ese sesgo de contaminación partidista. Claro. Pero sí se elimina si nosotros pensamos en una convocatoria abierta para que cualquier profesional del derecho levante la mano y diga yo quiero participar, sabiendo que va a ser rigurosamente examinado por la Escuela Federal de la Judicatura, en el propio Consejo Federal de la Judicatura actualmente. Un examen riguroso que sea abierto y público, para que todos nos demos cuenta de la capacidad de cada una y cada uno de los candidatos. Y luego que efectivamente la elección se realice de manera gradual y parcial, para no cambiar de inmediato, guardar la memoria de los órganos jurisdiccionales, guardar la experiencia, no podemos llegar a desperdiciarla. Y no generar una situación de inestabilidad en el país. Exactamente. Y de ingobernabilidad. Exactamente. ¿Cómo sería la gradualidad? Empezaríamos por qué y con qué acabaríamos. Yo creo que tenemos que iniciar con los órganos cúspide, que es Suprema Corte, y lo que ahora se divide el Consejo de la Judicatura en dos, órgano de administración y tribunal de disciplina. Entramos a un juego de huevo gallina con la sala superior del Tribunal Electoral, porque es la sala superior que tendría que calificar el proceso por el que son electos los ministros de la Corte. Y luego es la Corte la que tiene que calificar cómo se eligen a los magistrados de la sala superior. Entonces, de arranque no podrías elegir magistrados de sala superior, solamente ministros e integrantes del Consejo de la Judicatura. Uno de los temas, el tema de discusión de hoy fue la elección de jueces, magistrados, ministros por voto popular. ¿Hay ahí puntos de encuentro? ¿Han cambiado, digamos, las posiciones que estaban antes tan enfrentadas en estos diálogos? ¿Se han podido ir acercando? ¿Se han generado consensos de algún tipo? Desde luego que si la legislación establece que deberá de hacerse a través de un procedimiento de elección, hagámoslo bien, hagámoslo claro. El día de hoy se pasó 10 minutos la presidenta del INE para explicarnos que no saben por dónde van a ser las cuestiones, porque los circuitos judiciales son distintos de los circuitos electorales. ¿Quién va a manejar las papeletas? ¿Cómo van a ser? ¿Cómo van a ser las campañas? ¿Si va a haber dinero? ¿Quién va a disponer de los tiempos? Hay mucho por hacer. La reforma va a hacerse, se va a aprobar, nos lo están diciendo los legisladores. De que la van a aprobar, pero ya las leyes secundarias tenían que afinar todo eso. Los tiempos son importantes y hay que decirlo, hay que definir desde cuándo inicia el proceso electivo, cuándo el instituto se tendría que declarar en proceso electivo, cómo se manifiesta, en dónde va a quedar asentado, en qué parte de la iniciativa y de toda la reforma en su conjunto está contemplado, porque vale la pena decir, sí, el Instituto Nacional es un organismo especializado en organización de procesos electorales, pero para eso requerimos tener elementos y condiciones específicas para que esto sea altamente exitoso. Oiga, consejera, pero ahora sí que con esta reforma, pues usted se queda sin chamba, ¿no? Pues sí, hay un movimiento, hay un gran movimiento en todo esto. Lo que tenemos que entender en esta situación es que si ve cómo hay, claro, hay reacciones de todo, pero en realidad esto es un movimiento para, pues con el ánimo de mejorar la justicia, porque la queja no la podemos negar, que el ciudadano lo que quiere es justicia aquí y ahora, claro. Quiere resolver sus problemas. Incluso yo creo que todo esto
pues le queda a los diputados y a todos los que tienen que organizar esto cómo van a resolver toda esta problemática. Pero el ciudadano quiere justicia ya. Bueno, en primer lugar, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no forman parte de la carrera judicial. Esta llega hasta magistrado de circuito, de acuerdo con la ley y la Constitución actuales. Y en segundo lugar, de hecho, actualmente existen también concursos abiertos para que puedan penetrar personas diferentes a los de la carrera judicial. Realmente lo que está planeada la carrera judicial es que todas las personas que conozcan y cumplan los requerimientos que tienen los exámenes estandarizados puedan acceder al puesto. Hay concursos abiertos. De hecho, recientemente por el exministro Saldívar se hizo un concurso abierto con base en el cual muchos de sus secretarios se pudieron saltar el paso de juez. Porque el ministro Saldívar los ayudó. Pero eso obvio. Pero en esos concursos abiertos pueden entrar cualquier persona. Ok, entonces sí se puede. Ah, bueno, no, lo que estoy hablando yo, lo que estoy diciendo es que la gran mayoría de los detractores o quienes cuestionan esta iniciativa de reforma constitucional refieren que quienes accedan a los cargos de jueces de distrito o de magistrados, si no llevaron esa carrera judicial, no van a tener las aptitudes o las capacidades para poder administrar un juzgado o bien para impartir justicia, con lo cual yo estoy en total desacuerdo, porque también hay gentes que venimos del otro lado de la oficialía de partes, del otro lado del escritorio, que tenemos el pulso, conocemos a los usuarios del servicio, que son los justiciables, que son el pueblo, que también en un momento dado litigamos para que en un momento dado se combatan esas sentencias o que se sostengan, y conocemos cómo se administran los juzgados. Entonces, no es exclusivamente que quienes llevan una carrera judicial puedan tener las aptitudes o capacidades para poder administrar un juzgado o para poder impartir justicia. Coincidimos. Creo que yo escucho eso frecuentemente. Si ahora me dicen que ellos consideran que no hay ningún inconveniente, que consideran que quienes están del otro lado de la oficialía de partes o del juzgado o del mostrador sí tenemos o tienen la capacidad para acceder a ese puesto, ahora en ese aspecto estamos de acuerdo, pero yo he escuchado recurrentemente ese señalamiento. Aquí ministro Alcántara, no, es que la politización, pues ya él lo propuso el compañero presidente. Por cierto, y lo decidió el Senado, por cierto, con mayoría nuestra. Entonces, si eso no es partidización, no sé qué sea partidización. Entonces los cabrones, cuando les favorece la politización que dicen, le aplauden, ¿no? Si están en el cargo está muy bien, pero si se trata de que el pueblo participe, no, es que no va a salir bien, no, es que no sabe, no, es que no tiene el criterio, no, es que no tiene la preparación. Pues eso decían de las mujeres a mediados del siglo XX, eso decían cuando se planteó que los curas no debían participar en política con la separación de la Iglesia del Estado en las leyes de reforma, decían que era impensable que los clérigos no estuvieran en la participación política. Pues todo eso se demostró que eran resistencias a cambios muy profundos que se estaban dando a nuestra patria, y este es un cambio muy profundo. Señores, sabemos que esta situación, el malestar fue creado por una resolución de la Corte y por eso todo está dirigido a cambiar y modificar la estructura de la Corte. No podemos simular que no molestó una resolución que se apegó a la norma constitucional en el caso de la Guardia Nacional. Esta es la consecuencia del malestar de quien tiene el ejercicio del poder, que deberíamos de reflexionar si nos conviene como sociedad cambiar todo, porque se dictó una resolución apegada a la Constitución, no hay de otra. Esa es la razón, el malestar que existe en algunos sectores de que porque la Corte es muy conservadora, bueno, lo entendemos perfectamente, y que si estamos sujetos a una revocación, lo aceptaremos con gusto, porque es lo que manda el pueblo. Y el diputado Noroña, el senador Noroña, decía que si alguien estaba o nos sentíamos por encima del pueblo, creo que no, somos parte del pueblo y así lo respetamos. Gracias y disculpen. El tipo no tiene vergüenza. Fue propuesto por el compañero presidente, ha votado todo en contra, todo.
alineado a las decisiones políticas de los intereses económicos del conservadurismo que representa la Suprema Corte de Justicia. Okay. Una pregunta para entender, entonces los ministros que postuló el presidente tendrían que votar todo por el presidente. No, tendrían que votar en base al marco constitucional y en base a la justicia y no alinearse con el bloque del conservadurismo que empezó a tomar decisiones políticas disfrazadas de decisiones jurídicas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Que en el caso de la Guardia Nacional, yo se lo expliqué al presidente y el presidente lo sabía, mi opinión personal. Yo era el responsable del proyecto y eso fue lo que molestó mucho. Bueno, de cualquier manera un ministro no tiene por qué ser leal necesariamente o obedecer al presidente que lo propuso. Uno obedece la norma, uno obedece la disposición. Y a la Constitución. En la Constitución. Entonces, el sometimiento es a la Constitución, no es a la persona que lo propone a uno. Yo le estoy muy agradecido, siempre le estaré muy agradecido. Que no le hubiera resultado la cosa como él pensaba, él sabe cómo pienso. O sea, no es que me conozca de hace unos años para acá. Él tiene un conocimiento de mi manera de pensar y yo, si la norma es clara, no voy a dar mi brazo a torcer. Esa es una realidad. Y ahora pues vendrá una reforma en la que cambiará totalmente la estructura de la composición de la Corte. Conclusión, esta iniciativa sí necesita ser revisada con lupa y sí va a necesitar varios cambios, ¿verdad? Bueno, esta iniciativa ya está con estos foros siendo revisada, según yo misma escucho esto. Claro. Ya tienen enumerado todo lo que se les ha señalado como que no es bueno. Ya mucha gente acepta, bueno, la posibilidad de que se dé la iniciativa. Ahora implementarla es el conflicto y bueno, los diputados, el Poder Legislativo es el que va a requerir, es el que tiene esa responsabilidad así directa. Y los demás, pues yo creo que tenemos que ver lo que vayan haciendo e ir opinando. Pues sí. Ir opinando para que esto salga bien, porque al final todos queremos realmente, los que estamos en la justicia, yo que llevo tanto tiempo, lo que espero es poder dar un mejor servicio de la impartición de justicia. Muchas gracias, Gracias por aceptar el debate. Gracias. Gracias. Está muy bien esto porque antes los magistrados no debatían públicamente. ¿Manda? De algo está sirviendo esta reforma. Fíjese usted, qué interesante. Claro que sí. No debatían. Hay que hacerla. No debatían. Sí, pero está bien que debatan públicamente porque también la sociedad quiere escucharlos, quiere conocer cómo piensan. Creo que también es importante que ustedes le expliquen cosas de su trabajo a la sociedad y no nada más pensar que por los actos de un juzgador hablan sus sentencias, porque también hay que traducirle las sentencias a la gente y eso tiene que ver con tener un poder judicial más cercano a la gente. Entonces yo creo, aunque no coincido con muchos aspectos de la reforma, que esto que está pasando está sacudiendo al propio Poder Judicial y puede ser positivo. Esa es mi conclusión de este debate en el cual les agradezco participar. Yo creo que debemos felicitarnos todas y todos. Hoy hubo un éxito, hubo prácticamente un consenso respecto de que vamos primero con el pueblo, que es que ya reconocieron todos que es el que manda. Segundo, que podemos hacer una elección. Tercero, pues tenemos que poner de acuerdo en la modalidad. Tenemos que ponernos, pero no le tengamos miedo, porque decía, a ver, cada 3 años nuestro sistema electoral elige a 2.477 presidentes municipales, a 1.133 diputados locales, a 500 diputados. En total son más de 4.000 cargos que se eligen trianualmente. ¿Por qué le vamos a tener miedo a elegir a 1.635 puestos de los jueces, magistrados y ministros? Bueno, ¿Me explico? Bien, muchas gracias. Hemos visto algo interesante en este proceso, que es también ver a los juzgadores hablando públicamente, debatiendo. No era común eso en México y me parece que es positivo de todo esto. Yo creo que tenemos que hablar y explicarle a la población. El juzgador tiene que justificar sus resoluciones. Tenemos que hacer resoluciones más claras, más accesibles a la población, para que la población la entienda.
Y existe una confusión entre poder judicial local, poder judicial federal, justicia agraria, la gente no alcanza a entender justicia administrativa. Tenemos que educar al pueblo. Y aquí se dijo, la escuela judicial tiene que reformarse. No, la escuela judicial, desde luego que tiene que reformarse, pero todas las escuelas de derecho, porque el problema surge cuando no tenemos la revisión ni la adecuación de los métodos y procedimientos de enseñanza en todas las escuelas judiciales. Esta es una obligación. La colegiación, y yo creo que debe ser obligatoria, la posibilidad de que haya una sola escuela judicial a nivel nacional que imparta los mismos cursos, que capacita a la gente para ser juez en términos generales. Muchas gracias, ministro. Hoy ellos tienen la garantía de que el pueblo tiene un nivel de politización muy alto que no tenía. Yo fui incomprendido por décadas, les he hecho la tarea. Hoy van a condiciones mucho más favorables. Todavía eres un poco incomprendido, ¿no? Pues de repente, no. Yo no te comprendo, por ejemplo, con lo de la reforma judicial. Yo creo que a estas alturas no soy incomprendido. Yo creo que la gente está planteando esto. No, ese es un sí clamor. Sientes un clamor popular por este tema. Clamor es la palabra. La gente está... Te voy a decir una cosa muy fuerte. Si algún legislador del movimiento, no es una presión, hombre, si algún legislador del movimiento se pusiera a decir, no, yo creo que no hay que elegirlos, se acabó su carrera de ese tamaño. Y eso no es fuerte porque de pronto también para tener una discusión racional, cuando el clamor popular es tan fuerte y la gente te dice la reforma va porque va, es que representas, no hay manera de representas a la gente. Yo estoy en desacuerdo con que la reelección se quite y lo voy a decir, pero no voy a votar en sentido diferente. ¿Y por qué no lo voy a hacer? Bueno, pues porque si es un reclamo popular, por más que quiero convencer, no convenzo, bueno, pues no convenzo, no me guardaré mis opiniones. Pues así concluye este foro, que es ya prácticamente el último o uno de los últimos sobre la reforma judicial. Parece que se están llegando a consensos, parece que se está matizando la iniciativa presidencial y bueno, pues ahora lo que falta es la discusión en comisiones, falta que asuma un nuevo Congreso y obviamente pues lo que se va a discutir en la Cámara de Diputados y en el Senado. Hasta la próxima. El Canal del Congreso presentó